Hola, ¿qué tal? Claver realizó en la cuarta semana del mes de abril un survey de actividad en el mercado eléctrico, eh, haciendo consultas a un núcleo de empresas del mercado. Es muy interesante los resultados porque nos dan una real medida de cuál ha sido el grado de afectación que trajo la pandemia a la actividad del gremio, mientras voy eh, compartiendo la pantalla. Y por otro lado, creemos que es un aporte importante porque las compañías en este momento están en una coyuntura muy fuerte y es bueno tener una realimentación de cuál es el estado del mercado para poder medirnos respecto de el resto. La encuesta fue realizada básicamente un 75% de empresas que tienen su sede en AMPA y un 25 o 23% de compañías que están en el interior del país, de esas 18% en la zona centro y un 5% en la zona sur. Por supuesto que hoy en día todas las compañías tienen equipos de ventas que caminan todo el país, entonces el hecho de estar radicada en AMBA no significa específicamente que la actividad sea exclusivamente sobre el mismo. Otro dato para poder ubicarlas es que dentro de la ubicación en la cadena de valor, casi la mitad de las empresas son distribuidoras, un 28% son proveedores primarios, ya sea fabricantes o importadores, ¿sí? Y un 23% son de la tercera fase de la cadena, es decir, los que son clientes de los distribuidores o inclusive a veces directamente de los fabricantes o importadores, ¿sí? Eso comprende instaladores o integradores, panelistas, fabricantes de tableros y una mínima proporción de empresas que hacen otro tipo de gestión como ingeniería, control de obra, project management, etc. La amplísima mayoría ha podido solo realizar una actividad parcial durante el mes de abril. Esto fue como una rampa que empezó decididamente en cero en el inicio de la pandemia y hacia fines del mes de abril, en la medida de que hubieron demandas de sectores que sí estaban alcanzados por una condición de ser indispensables en su operación, a una puerta cerrada permitió operar. A una menor proporción, bastante menor proporción, indicó que sí había podido operar, y estos están directamente relacionados con servicios declarados esenciales, y una minoría directamente no pudo operar, mantuvo sus puertas cerradas. Normalmente la parte industrial estuvo más afectada en ese sentido. Otra pregunta que hicimos fue respecto de el nivel de caída de facturación, obviamente dando por hecho de que básicamente no hay empresas que hayan incrementado su índice de actividad. También vemos que aproximadamente el 50% ha tenido una disminución del nivel de actividad entre el 50 y el 75%. Un 17% decididamente ha tenido una caída abismal superior al 75%, ¿sí? Y hay otro entorno que estuvo entre el 25 y el 50. Eh, Esto nos da una medida de la afectación que ha habido, que realmente ha sido muy grande. Eh, Otro aspecto que consultamos es respecto de la venta online. Ya hemos dicho en varias oportunidades que tradicionalmente la venta online no es de enorme trascendencia en nuestro mercado, o sea, en el gremio eléctrico. De hecho, no más del 4,5% de la facturación viene de ese canal. Aquí se refleja una de las razones. Solo el 20% de las empresas indicó tener venta online,
Yendo un poquito más al detalle, podemos decir que hay aspectos que marcan razones por las cuales no sucede. Uno es el alto costo que manifestaron que tiene trabajar a través de las plataformas ya establecidas de comercio online del mercado. Otro aspecto tiene que ver con la negociación en el B2B, o sea, en la venta de empresa a empresa existe en nuestro mercado una negociación de precio importante y eso hace que sea más difícil que los clientes vayan a comprar en línea. Y una tercera tiene que ver con la capacidad logística para armar y entregar en periodos cortos este tipo de pedidos. De cualquier forma, después, cuando vemos qué medidas piensan tomar, vemos nuevamente, más de la mitad están pensando en coyunturalmente en conseguir ayuda financiera para poder seguir adelante y capear la crisis. Curiosamente, un 40% piensa incorporar venta online, es decir, la repercusión que la venta online tuvo en el mercado de consumo masivo en muchos rubros hace repensar la estrategia y varias empresas están pensando en incorporarlo. Luego tiene que ver con ya la imposibilidad de mantener temporaria o en forma permanente digamos, la dotación de personal que está desarrollándose en la compañía y por lo tanto vemos que hay suspensiones temporarias pensadas en un 35% y reducciones permanentes, o sea, gente que no cree que en un mediano plazo va a haber una recuperación razonable de la actividad, está alrededor del 28%, ¿sí? Y en muchos casos, un 30% se ha visto en la necesidad de renegociar en forma permanente o temporaria las condiciones salariales o algunos pagos específicos que se realizan al personal. Realmente la coyuntura desde el punto de vista financiero es muy, muy seria y la cadena de pago está muy complicada. Luego preguntamos si recibió algún tipo de ayuda financiera. Bueno, un 42% nos ha dicho que no recibió ayuda financiera. Esto se manifiesta ya sea porque no califica, porque ha tenido cheques rechazados en estas circunstancias. Y es interesante porque si nosotros veíamos a lo largo de la semana cómo iba evolucionando la cantidad de respuestas y, y en cuánto variaban relativamente estos porcentajes, realmente ha sido mínimo. Es decir, que es una situación que todavía no ha sido solucionada. Otro porcentaje más o menos equivalente ha logrado recibir ayuda financiera para pago de la nómina salarial, total o parcialmente, y hay un 16% que consiguió además dinero para capital de trabajo. Yo personalmente he charlado con varias empresas y me he encontrado con cosas interesantes. Por ejemplo, que muchos están atemorizados de que eventualmente hasta un determinado punto van a poder sostener el pago de salarios, pero que cuando haya una reactivación les va a ser muy difícil encontrar el capital de trabajo que les permita reiniciar, ¿no? Entonces, en general hemos visto eh, como conclusiones numéricas las que hemos indicado. Hemos visto mucha preocupación por tratar de recuperar un nivel mínimo de actividad. También un fuerte compromiso de las empresas en cumplir con todos los protocolos de seguridad para evitar la propagación de la pandemia.
hemos visto, o yo personalmente veo una falta de actividad por parte de los estados, inclusive los locales o provinciales, eh, en poder brindar condiciones para que puedan realizarse los servicios, aún los esenciales, ¿no? Hay empresas que tienen contratos que, por ejemplo, con empresas de comunicaciones para instalación de celdas solares, y resulta que no pueden facturarlas porque no pueden entregarlas o porque no pueden circular o porque no hay condiciones de habitabilidad para poder enviar a obras personal idóneo que pueda hacer los trabajos. Es decir, creo que hay una falta grande de articulación público-privada en tal sentido, que aún con la pandemia y aún cuidando las condiciones debería ser tenidos en cuenta. Esa es sin duda una asignatura pendiente. La otra es que en muchas ocasiones el Estado no está trabajando, al no estar trabajando no está procesando pagos, la cadena de pagos empieza a romper ahí y resulta que termina en el último paso una empresa teniendo que ir a los bancos a pedir, inclusive a bancos estatales, a pedir dinero por rotura de cadena de pago que se inicia el no pago propio de empresas del mismo Estado. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando durante el mes de mayo. Los invitamos a seguir nuestros micros en Electrogremio TV todos los domingos a la mañana. Y bueno, y desde ya vamos a ir actualizándonos, respondiéndole a todos los que han colaborado con nosotros en la confección de este encuentro.